Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre, un gran privilegio para mí compartir esta palabra que viene de parte de Dios. Le invito a que comparta esta transmisión, a que usted disponga su mente, su corazón, todo su ser para recibir esta palabra que viene de parte de Dios, para que no solamente la guarde, sino que la ponga por obra, que la viva. Y bueno, este mensaje de esta noche tiene como título Un llamado al arrepentimiento. ¿Y cuántas veces le hemos confesado el mismo pecado al Señor porque nos sentimos mal, prometiéndole que no vamos a volver a hacerlo? Pero aún así, en lo profundo de nuestra ser, queda como esa duda de si realmente vamos a cumplirlo. Y es que acaso no hemos estado todos en esa situación. Quizás el problema muchas veces radica en que a pesar de nuestras confesiones, nunca hemos experimentado un arrepentimiento genuino. Y hoy pues la idea es saber y entender de qué se trata ese arrepentimiento genuino. En la palabra de Dios, en Lucas 24:47, dice la palabra que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces vemos que aquí el arrepentimiento es crucial para la salvación y para crecer en santidad. Antes de que Jesucristo pues ascendiera al cielo, comisionó, le dio esa instrucción a sus discípulos al decirles que pues se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados pues en todas las naciones. Y vamos a ir viendo durante pues este tema que en varios versículos de la Biblia nos habla respecto al tema del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? En este caso, la definición de arrepentimiento, de acuerdo al Antiguo Testamento, la palabra hebrea para arrepentimiento significa cambiar. Cuando alguien se arrepiente, cambia sus malos caminos y entra en esa obediencia a Dios. Y es por eso que es necesario arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y comprometernos a cambiar de dirección. El dolor, la culpa, el remordimiento acompañan al arrepentimiento, pero no son evidencia del mismo, al no ser que exista un cambio de comportamiento. En ese caso, sí habrá un verdadero arrepentimiento, cuando decidimos realmente cambiar, apartarnos de ese hábito, de eso que pues nos lleva a pecar. El arrepentimiento entonces comienza cuando en nosotros el Espíritu Santo nos muestra lo que hemos hecho mal, porque Él pues nos reargulle de ese pecado, como nos trae a memoria qué es eso que hemos hecho mal. En ese instante sentimos dolor al reconocer nuestro pecado pues contra Dios y nos sentimos culpables. Pero pues allí no termina todo. Un arrepentimiento genuino implica un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, un cambio de conducta, un cambio de dirección. Y en vez de que pues toleremos el pecado, ahora qué vamos a hacer pues si digamos llegamos a ese nivel de ese arrepentimiento genuino donde realmente queremos cambiar, pues que vamos a aborrecer ese pecado y vamos a vivir en obediencia a Dios. En este caso, el papel del arrepentimiento en la salvación es supremamente importante. En el Nuevo Testamento se usan varios términos para referirse a la salvación. Tanto Cristo como Pablo llamaron a las personas al arrepentimiento, ¿sí? Juan hizo énfasis en el creer, y la razón por la cual él escribió su evangelio fue para que creáis, ¿cierto? Esto lo dice en Juan 20:31 y dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, aquí vemos que la fe y el arrepentimiento pueden ser descritos como las dos caras de una misma moneda.
Los dos básicamente van de la mano y son imprescindibles para ser salvo, y aunque solo se haga mención, ¿cierto? A una de ellas en un pasaje en particular, pues la otra directamente está implícita. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas le explicaron al carcelero de Filipos cómo ser salvo, ellos le dijeron en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿sí? Ellos en ningún momento le dijeron, arrepiéntete y cree. No, pues solo pues ese término de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo era necesario, ya que pues digamos que implícitamente y pues incluye digamos que esos dos contextos y esos dos conceptos, pero la salvación genuina siempre trae como resultado un cambio de vida, ¿sí? El bautismo describe esa conversión. Cuando nos bautizamos, pues digamos que estamos aceptando y directamente digamos que somos conscientes de que le hemos fallado al Señor, de que ese pecado está en nuestra vida, pero que queremos morir, que realmente queremos cambiar de dirección. Y en ese sentido, el bautismo pues es esa muerte al pecado y somos sepultados con Cristo y levantados con Él para pues una nueva vida. Esto lo encontramos en Romanos 6:4. Entonces, la muerte al pecado y la vida nueva en el Señor son esa evidencia de una salvación genuina, y en este caso es importante tener en cuenta que si nada cambia en nuestra vida es porque no nos hemos arrepentido realmente de una manera genuina, y solo tenemos muchas veces es un tema de remordimiento, ¿cierto? De que pues realmente sabemos que estamos fallando, volvemos a caer en lo mismo y pues nuevamente digamos que, ay Señor, te fallé, pero es más un tema de remordimiento que realmente de arrepentimiento, de no querer fallarle más al Señor, de realmente apartarme de eso que sé que pues me está alejando de lo que el Señor quiere para mí, de ese propósito. Entonces es importante pues conocerlo, y por eso es importante también tener en cuenta que hay conceptos erróneos sobre el arrepentimiento, y si no comprendemos que la fe y que el arrepentimiento pues son esas dos caras de la salvación, pues muchas veces trataremos de separarlas, pero pues la una va unida a la otra. Algunos afirman que el arrepentimiento es innecesario para ser salvo. Lo ven como una obra interna, pero solo somos salvos solo somos salvos por gracia por medio de la fe. No se dan cuenta que tanto la fe como el arrepentimiento pues se caracterizan realmente llegar a esa salvación genuina, y que pues nosotros debemos depositar nuestra fe en el Señor y tener esa convicción de que efectivamente si nos apartamos, si cambiamos esos hábitos que venimos teniendo, pues vamos a lograr que alejarnos del pecado y pues ir digamos que trabajando en nuestra santidad. Otros, por el contrario, dicen que el arrepentimiento es antes de la salvación. Creen que pues, uno primero se debe purificar su vida antes de, pues, digamos, confiar en Cristo, pero no tienen el poder para hacerlo. Tanto la salvación, ¿cierto?, como la purificación son pues obras que el Señor va haciendo en nosotros. Es su Espíritu Santo quien nos guía al arrepentimiento, al traer esa convicción de pecado en nosotros y al hacernos reconocer nuestra necesidad de ese Salvador, de ese perdón, esa necesidad de realmente soltar aquello que me está alejando de ese propósito que tiene Dios para mí. Jesucristo pagó la deuda pues de nuestros pecados, ¿cierto? Con su muerte. Cuando depositamos nuestra fe en Él, en nuestro Salvador, pues nuestros pecados son perdonados y Dios limpia
tal y como lo promete en Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el arrepentimiento trae un cambio inmediato cuando somos salvos, pero también consiste en un proceso continuo después de ese suceso. Somos cambiados pues de manera radical al ser salvos, pero digamos que es un proceso paso a paso en el que vamos limpiando nuestra vida, y no siempre pues digamos que es algo instantáneo, sino que es un paso a paso, y cada vez que Dios nos muestre esa área que debe ser cambiada, eso que yo debo quitar de mi vida pues para lograr seguir adelante, pues es que debemos alejarnos de ese pecado por el poder de su Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros. Y como el Señor nunca cesa de limpiarnos, no debemos de dejar de confesar y arrepentirnos. ¿Sí? El Señor lo conoce todo, y antes de que nosotros le pidamos, antes de que nosotros de pronto confesemos nuestro pecado, pero es necesario abrir nuestra boca y confesar ese pecado, arrepentirnos, ir a la presencia de Dios y confesarle ese pecado. Si bien Él ya lo sabe, es necesario que lo confesemos, y la confesión no solo consiste en enumerar nuestras desobediencias ante Dios, la cantidad de nuestros pecados y agradecerle por su perdón y pues continuar nuestra vida, sino que la confesión consiste en estar de acuerdo con Dios respecto a nuestro pecado y a lo que debemos hacer en relación a Él, que es apartarnos, que es alejarnos, que es entender que no nos aporta nada, que por el contrario nos está alejando, que por el contrario nos está dañando poco a poco. Es ver nuestros pecados desde su perspectiva. La confesión incluye una actitud de arrepentimiento. No se trata de simplemente confesarnos y hablar a la ligera y decir, pues digamos, los errores que hemos cometido, sino realmente de corazón arrepentirnos, que produzca en nosotros realmente esa victoria sobre el pecado, ese querer cambiar y dejar de lado, apartarnos de aquello que nos está apartando de Dios, y que pues podamos entender que es por medio del poder del Espíritu Santo, es gracias a Él que nos reargulle de pecado, que podemos ir a la presencia de Dios y confesarle, arrepentirnos genuinamente, porque realmente queremos cambiar, porque realmente queremos apartarnos. El arrepentimiento es necesario para todos, tanto para el no creyente, es esencial pues para el tema de su salvación, como para el creyente, pues porque ya digamos que lo que les decía, diariamente nos vamos limpiando, nos vamos purificando, porque no somos perfectos, ¿cierto? Siempre pues digamos que fallamos, pero es tener esa comunión con el Espíritu Santo, es tener esa intimidad con Él, es permitirle a Él que obre en nuestra vida, que more en nosotros, para que pues pueda Él tener control de ella y pues nos pueda ayudar en ese proceso de irnos limpiando, en ese proceso de ir cambiando, en ese proceso de ir apartándonos de todo aquello que nos impide realmente llegar a ese arrepentimiento genuino. Vamos a ver varios versículos que pues nos enseñan respecto al tema del arrepentimiento. Dentro de ellos encontramos Mateo 4:17, que dice: poco tiempo después Jesucristo vino a proclamar el mismo mensaje, que pues es ese mensaje al arrepentimiento. En Mateo 3:1-2 dice: Juan el Bautista predicó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es que entendamos que pues tenemos que apartarnos, que tenemos que realmente cambiar aquellas cosas que nosotros somos conscientes que nos están alejando de ese propósito que el Señor tiene para nosotros. En Hechos 2:38 dice: Pedro dijo:
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué lindo, porque es necesario que nos arrepintamos, que realmente queramos cambiar, que sea un arrepentimiento genuino para que en efecto podamos morir al pecado, ¿cierto? Y de esta manera recibiremos el don del Espíritu Santo. Qué promesa tan linda la que nos hace el Señor por medio de su palabra. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Él quiere que realmente tú llegues a ese arrepentimiento genuino, y eso es lo que pues el Señor está buscando, que realmente tú te examines, que realmente tú tengas esa comunión con Él y puedas entender cuáles son, digamos, que esos pecados, esas falencias que te han estado alejando, que no te permiten cumplir ese propósito. Es algo que debemos hacer individualmente, cada uno de nosotros, y es entrar a revisarnos qué es lo que nos está alejando, qué es lo que nos está llevando a pecar, y pues realmente hacer un cambio trascendental en nuestra vida, realmente apartarnos y de esa manera pues lograr, ¿cierto?, llegar a ese arrepentimiento genuino, porque ese nos llevará a efectivamente no volver a caer en lo mismo, no volver a cometer los mismos errores, el mismo pecado. Entonces es importante que lo hagamos y le entreguemos esas áreas que de pronto son difíciles y que tú lo has intentado por tus fuerzas, pero que pues el Señor quiere ayudarte si tú le entregas, si tú realmente te acercas a Él con un corazón arrepentido, realmente Él va a poder actuar. Entonces, este es el mensaje que les traía de parte de Dios en esta noche. Espero que haya sido de gran bendición como lo ha sido para mi vida, y que realmente le permitamos al Señor llegar, entrar a nuestro corazón, y que Él pueda transformar, que Él pueda cambiar, que Él pueda quitar de nosotros todo aquello que está impidiendo conocerle y llegar a ese propósito maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.